Hola, te doy la más cordial bienvenida a la materia de Prácticas Profesionales 1. Soy la maestra Alba Ramos Morales y pues bueno, voy a tener el honor y el gusto de acompañarte en esta sesión. Es la última y pues bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a ver en esta sesión, en esta última sesión, es precisamente el teletrabajo y las sesiones virtuales. Bueno, estamos en el final. Hemos llegado a la última de las sesiones. Estamos viendo la última información. Para este punto, pues bueno, tú ya has conocido acerca de diferentes herramientas que te han permitido a ti llevar un control adecuado de la información. Pero vamos a hablar de una de las herramientas o de las aplicaciones más importantes que te van a permitir a ti el poder hacer la toma de decisiones o el presentar la información de la manera más rápida e eficiente. El objetivo de esta sesión, bueno, es identificar las características y conocer la manera más adecuada para poder transmitir la información. Bueno, con este evento, con todo esto de la situación de la pandemia, pues bueno, la forma de trabajo se ha modificado bastante, pero desde hace algunos años la Ley Federal de Trabajo considera en su artículo 330-A al teletrabajo, es decir, aquella actividad laboral subordinada en la cual una persona trabaja o labora desde su casa, en la cual ya no es necesario que se presente a una instalación o que ya no esté cerca de su jefe, es decir, el llamado home office. Con esta situación de la pandemia, esta situación del teletrabajo se hizo más notorio. Ya era una situación laboral que existía, aunque no era muy común. Obviamente a las empresas, pues bueno, les ayuda mucho porque reducen los costos, le dan al trabajador esa opción de trabajar desde su casa de la manera más cómoda, sin sentirse presionado, y obviamente le genera al trabajador esa situación de confort, de confianza y de confort. En este sentido, pues bueno, para que el trabajo funcione, debe de ser importante el conocer y utilizar la tecnología. Esas TICs que nosotros hemos estado escuchando a lo largo de mucho tiempo. El teletrabajo funciona siempre y cuando nosotros involucramos las tecnologías de la información en nuestro trabajo. Si no utilizamos esa tecnología, entonces pues el trabajo no va a ser el adecuado y no podemos hablar de un home office porque uno de los requisitos es ese, el utilizar programas, el utilizar infraestructura, el utilizar aplicaciones informáticas que me permiten trabajar desde un punto sin importar si estoy cerca o lejos de algún otro compañero en mi área laboral. Bueno, relacionado obviamente con esta situación del teletrabajo, conocemos Teams. Teams, pues bueno, es una herramienta que es de comunicación empresarial que forma parte de la familia de Microsoft 365 y que en realidad Teams es un chat, pero es un chat que incluye muchas funciones. Es un chat que te va a permitir a ti como trabajador, como prestador de un servicio, el poder llevar a cabo una videoconferencia de una manera dinámica. Te va a permitir este chat de Microsoft Teams el poder comunicarte con personas que incluso estén en otros continentes, que estén en otros lugares donde es muy difícil accesar. Microsoft Teams es una herramienta que, pues bueno, tú puedes accesar gracias y precisamente a ese correo institucional, pero que es también muy manejado en muchas organizaciones. No es solamente utilizado para una cuestión educativa, sino también es utilizado para una cuestión personal o para una cuestión laboral.
Las empresas obviamente se están ayudando más de estos sistemas o de estos modos de teletrabajo para poder seguir funcionando, y es una forma de aprendizaje y una forma de evolución. En este sentido, pues bueno, Microsoft Teams tiene varios beneficios, como es una comunicación rápida, una comunicación directa, una comunicación que no conoce de las distancias. También Teams te va a permitir a ti el incrementar la productividad, porque obviamente no tienes que desplazarte, no tienes que estar perdiendo el tiempo yendo a otros lados, no, solamente utilizar una computadora, un celular o cualquier otro dispositivo que te permita hacer la conexión con Teams, y te va a permitir a ti eso, precisamente informar a las personas en el momento adecuado. No está limitado porque precisamente te permite hacer la conexión desde diferentes dispositivos. Ya dependerá de ti cuál es el dispositivo más eficiente o el que necesites en el momento. También te permite a ti organizar reuniones, programarlas en el momento más adecuado o en el día más adecuado. No hay una limitante, puedes incluso trabajar de madrugada, puedes trabajar en las mañanas o en las tardes, ya dependerá de lo que tú quieras hacer con Teams. También te permite la colaboración de documentos en tiempo real. Al ser un chat, tú puedes compartir la información, puedes compartir un archivo o puedes compartir un video, y en el momento se pueda corregir, se pueda modificar o se pueda eliminar. No hay esta presión del tiempo ni de las distancias, se puede hacer todo a través de este chat de Teams. También la seguridad de que solamente las personas que accesen a esa sesión en Teams sabrán lo que está sucediendo. No corres el riesgo de que alguna otra persona ingrese a ese lugar, porque obviamente Teams te permite conocer quiénes son las personas que están dentro de una sesión y quiénes pudieron agregarse después. Te da de cierta manera la opción de importar, de agregar, de enviar ciertos documentos dependiendo de lo que tú quieras hacer. También Microsoft Teams tiene actualizaciones constantes y tiene sobre todo mejoras que te permiten a ti hacer una labor más eficiente. Y es gratuita, no tiene un costo adicional. A comparación de otros dispositivos o quizás de otras aplicaciones para también conversaciones, donde sí se tiene que pagar una renta mensual o una renta anual, Microsoft Teams no te genera ningún costo. Es algo gratuito que tú puedes descargar en tu computadora o que puedes descargar en tu celular. El uso dependerá de ti. Teams, obviamente, es la base, digamos, de las videoconferencias. En este sentido, pues bueno, una videoconferencia te va a permitir el compartir una pantalla, como yo lo he estado haciendo en todas estas sesiones. Te permite a ti compartir un archivo, te permite incluso tomar el control, volverte el moderador sin ser tú el moderador inicial. Te permite a ti hacer ese intercambio de datos. Puede permitirte a ti desenfocar el fondo o cambiar el fondo para que no resulte una distracción y solamente se concreten en lo que se necesita. Solamente se interesen en la información adecuada y no estarse distrayendo en cualquier otra cosa. También te permite, en este caso, en las videoconferencias, almacenarlas. Te permite hacer una descarga para una posterior revisión, cosa que muchas otras aplicaciones no tienen. Te permiten hacer videoconferencias en vivo, pero al momento de que tú ya quieres resguardarlas o al momento en el que tú ya quieres tener una copia, de pronto resulta complicado o tienes que pagar por esa copia. También en este caso, pues bueno, el beneficio que tiene Teams, aún en la cuestión de la seguridad, es que te permite accesar de manera externa. Hay algunas aplicaciones que si tú no tienes una cuenta o si tú no tienes el permiso, no puedes ingresar a un determinado sitio o una determinada sesión. Teams sí te lo permite y obviamente te muestra bajo unos datos o con un nombre
quién es la persona o quién es el grupo de personas que se integran a una sesión. Puede ser desde un inicio o puede ser de manera posterior. En ese sentido, no te preocupes. El hecho de que una persona externa a la organización ingrese a la sesión no es tan complicado porque te va a informar quién es. Te va a indicar a través de un nombre o de una clave o de una serie de dígitos quién es la persona o las personas que están ingresando a una sesión en particular. Teams también te permite controlar eventos en directo. Maneja el add-in, que en realidad es un módulo que te permite hacer esa conexión de manera instantánea. Si tú quieres hacer una presentación, pero por cuestiones de tiempo quieres que sea ya de manera inmediata, puedes hacer eso, esa transmisión en vivo. Y te permite esa transmisión en vivo llegar a una gran cantidad de personas. Obviamente personas en diferentes partes del mundo que con ese acceso te permitan a ti el saber qué es lo que está sucediendo. Te permite tener obviamente moderadores en el sentido en el que una persona te auxilia para que tú puedas sacar esa exposición. Te permite realizar esos eventos en vivo. Entonces realmente es muy sencillo. Microsoft Teams es más común y es más fácil de lo que podría pensarse. Nosotros en este caso quizás no conocíamos tanto Teams o no la habíamos escuchado, pero nos estamos dando cuenta que es una herramienta laboral que nos está permitiendo lograr el objetivo. En este caso, en cuestión de la educación, pues bueno, la enseñanza, la impartición de la información, de manera que los estudiantes comprendan el tema. Pero igual lo puedes aplicar también en una cuestión laboral. Puedes informar, puedes hablar, puedes decir, puedes explicar un tema y simple y sencillamente las personas lo van a entender. También en este caso, Teams lo que te permite es a través de OneDrive o SharePoint el compartir un archivo y que en ese mismo instante ese archivo se pueda visualizar por alguien más o se pueda modificar. Algunas otras aplicaciones o algunos otros programas no permiten la modificación a menos que tengas el permiso o a menos que ya haya pasado determinado tiempo. En este caso, Teams no. Teams en el instante en el que tú subas un archivo, se puede hacer la modificación desde cualquier otra parte del mundo y no se necesita ni una clave para acceder, no necesitas ningún código de seguridad, puedes hacer una edición de una manera muy fácil. Y en este caso también nos permite, obviamente, recuperar archivos que quizás considerábamos perdidos y que algunas otras aplicaciones, si no las guardas o si no los almacenas, pues se pierden. Aquí no. Teams sí te permite recuperar conversaciones, te permite recuperar archivos, te permite hacer el manejo adecuado y el manejo instantáneo de los datos. No hay que esperar para poder hacer una toma de decisiones. Teams en este caso te permite agregar aplicaciones, te permite agregar un Kahoot, que es quizás para quizzes, te permite agregar un planner, que es para organizaciones, te permite agregar alguna otra aplicación dependiendo de lo que tú quieres hacer. Puedes agregar aplicaciones de videos, puedes agregar aplicaciones para generar una cita o para generar una referencia de trabajo. Te permite agregar funciones o aplicaciones que te permitan a ti conocer la opinión, el trabajo, qué tanto se está reflejando una actividad, si realmente se está siendo valorada, la accesibilidad, etcétera. Y no es necesario tener abiertas gran cantidad de pestañas, no, porque Teams con una sola pestaña te permite a ti llevar a cabo varias funciones. No necesitas tener varios exploradores abiertos como en el caso de otras aplicaciones. Aquí en este caso todas las aplicaciones que tú necesites son compatibles con Teams y te permiten a ti hacer el manejo o incluso si ya no las necesitas también las puedes eliminar.
cosa que otros sistemas de teletrabajo no te manejan. Lo agregas y ahí se queda, ni modo, lo tienes que seguir utilizando y si no tienes que pagar o tienes que pedir un permiso. En este caso Teams no. Teams te permite agregar o eliminar funciones de acuerdo a lo que tú necesites o de acuerdo de lo que a ti te convenga más. Obviamente, Microsoft Teams te permite también a ti manejar los llamados forms. Los forms los podemos manejar o dar a conocer a través de encuestas, por ejemplo, cuestionarios, bases de asistencia, etc. Un forms es una manera mucho más fácil de hacer una serie de preguntas. El forms es rápido, es compatible con cualquier equipo y las personas también se sienten en la comodidad de hablar. Hay muchas personas que cuando se les hace una entrevista o se les hace una pregunta de manera muy directa, se sienten cohibidos. Les da pena decir lo bueno y lo malo. Y en el caso de Forms, no. En el caso de Forms, tú puedes hacer las preguntas que tú quieras, tú puedes hacer la solicitud que tú quieras y las personas se sienten más en confianza. Leen lo que se les está preguntando, responden lo que se les está pidiendo de una manera virtual y de una manera muy sencilla. Este Forms, pues bueno, tú lo empiezas a elaborar, lo compartes y las personas que tengan acceso a ese link, pues pueden responder ese Forms. Y a ti, obviamente, pues te puede mostrar una serie de resultados o una serie de indicadores para saber si la información ha sido la adecuada, si puedes obtener datos precisos o quizás volver a repetir una indicación. En este caso, pues bueno, Microsoft Teams te permite a ti hacer configuraciones en los equipos. Te permite agregar, te permite crear equipos, agregar a las personas, nombrar moderadores, etc. Te permite ocultar algún equipo que ya no quieras. Si es que tú no eres el creador de ese grupo, si no lo puedes eliminar de una manera muy sencilla. Te permite, en este caso, abandonar quizás una conversación que ya no te resulte útil y llevar un control de todos los equipos o de todas las sesiones dentro de esta sesión de Teams que te sean a ti para un aspecto en particular. Teams conserva todas las conversaciones, conserva todos los datos hasta que, bueno, tú no te veas en la necesidad de omitirlo o de eliminarlo. Si te das cuenta, Teams tiene muchas funciones. Aquí en este caso solo te mencioné unas cuantas. En este sentido, lo que quiero que entiendas es que Teams es una herramienta que te va a permitir a ti conectarte con muchas personas en diferentes partes del mundo. No debemos de tener miedo a estas cuestiones de la tecnología. Debemos de utilizarlas a nuestro favor. Debemos de conocer este tipo de tecnologías de la información, porque son las que nos van a permitir a todos y a cada uno de nosotros el adaptarnos y el hacer mejor nuestro trabajo. Como practicante dentro de una organización, es importante que conozcas todas las herramientas del teletrabajo para que tú estés en la capacidad y sepas qué es lo que se tiene que hacer y cómo. Como conclusión, tenemos la conclusión siguiente. Hemos llegado al final. Si te das cuenta, no puse una conclusión, lo dejé todo en blanco porque tú harás tu propia conclusión. En este sentido, el aprendizaje es, la información está. No tengas miedo a aprender, no tengas miedo a conocer. Sigue preparándote. Una de las cosas que yo siempre menciono es que una persona preparada será una persona que es mucho capaz de hacer las cosas y de resolver los problemas. Una persona preparada que conozca de diferentes herramientas y de diferentes aplicaciones, que sepa sobre diferentes cosas, es una persona que conoce el entorno. Esta conclusión te la dejo a ti abierta para que te hagas una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que llevo aprendido?
Quizás en este sentido dirás, pues no llevo conocido nada o no llevo aprendido nada. Claro que sí, llevas aprendidas muchas cosas porque has conocido desde el inicio hasta el final de esta sesión mucha información que quizás tú ignorabas o mucha información que no le encontrabas el hilo o que de pronto no sabías cuál era el sentido. Para ti, la conclusión a todas estas prácticas o la conclusión a todas estas sesiones es el hecho de que debes de estar preparado. Y sí, lo debes. Lo debes porque tú eres la generación que va a quedarse en las áreas laborales. Tú eres la generación que va de pronto a formar parte de todas esas empresas y está en tus manos cambiar el mundo. Suena de pronto una frase trillada, una frase demasiado animada, pero es la verdad. Tú tienes la capacidad, tienes los conocimientos, tienes la experiencia, porque hasta de las cosas malas has aprendido. De pronto de todos aquellos conflictos o de todas esas malas decisiones que tú has hecho, has aprendido. Y todo eso tú lo vas a aplicar dentro de una área laboral. Obviamente tu aprendizaje escolar y tu aprendizaje laboral se van a juntar y te van a dar toda esa experiencia de vida que tú vas a aplicar después. En este sentido, la práctica profesional no es solamente para que conozcas el aspecto laboral, sino para que te conozcas también a ti mismo y sepas hasta dónde eres capaz de llegar. Y te apuesto que eres capaz de lograr mucho más cosas de las que tú mismo te imaginas. Esta práctica profesional es para que desarrolles tus habilidades, para que tú mismo concluyas una meta o tú mismo le des una conclusión a un tema en particular. Has desarrollado habilidades, has desarrollado conocimientos y conceptos. Puedes hacer las cosas, sabes hacer las cosas. Esta práctica profesional no solamente es enseñarte el camino, sino que tú mismo te vayas conociendo en el camino y vayas encontrando la forma más eficiente para lograr una meta. Me dio mucho gusto haber estado contigo en todas y cada una de las sesiones. Cuídate mucho. Adiós.